Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida bastante loca que ocurrió en el Campeonato del Mundo de Rápidas. El tiempo es de 15 minutos más 10 segundos y es la ronda número 11. Tenemos con piezas blancas a Badur Yobaba y con piezas negras al jovencito gran maestro Gukes. Ya en el tablero D4, a lo que se responde con caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 y alfil B4 entramos en una defensa ninzo-india. Línea principal jugando E3, enroque en corto por parte de las negras, alfil D3 con más jugadas de desarrollos y C5 golpeando en el centro. De momento se mantiene de alguna manera la tensión, caballo E2 también. Yobaba buscando el enroque y D5 con nuevo golpeo central en el que vienen pues ya los primeros cambios. Primero golpean las blancas con C por D5, C por D4 y tras E por D, caballo por D5. Como vemos, las piezas blancas pues cuentan ahora con un peón aislado, enroque en corto finalmente por parte de Badur Yobaba y caballo C6, pues bueno, desarrollando más piezas, ¿no? Dama C2 con cierta presión sobre el punto de H7, H6 para no evitar alfil H7 que viene en la próxima jugada, pero sí la captura del peón de H6. El rey se retira a H8, el alfil vuelve a E4 y tras estas jugadas caballo C7 reforzando esta defensa del caballo en D5, torre D1 activando y tras alfil D7 la idea es traer el alfil a C6. Podríamos pensar aquí en pues jugar B6 en algún momento para traer el alfil por el fianchetto, pero quizás se quedaría un poquito pues inestable la defensa, ¿no? Un poquito débil en el flanco de dama. De momento también las piezas blancas hacen sus movimientos, se juega dama B3, el alfil de momento de B4 está defendido y tras alfil C6 vienen más cambios, caballo por D5, el caballo en C3 pues no está clavado ya, ya que se realizó el enroque por parte de las blancas, caballo por y tras jugar dama H3, llevando la dama completamente pues al otro flanco, al flanco de rey, podríamos pensar por qué no las blancas capturan. En esta posición se ha eliminado al defensor de B4 y además de momento se habría ganado una pieza. El tema es que si dama por D5, centralizando la dama, las blancas podrían ganar en esta posición la pieza, pero están perdiendo la partida por dama por G2. Por lo tanto, entrar en esta línea y en esta posición no sería quizás del todo correcto. Las piezas negras cuentan con la pareja de alfiles, se ha centralizado y se ha desarrollado la dama con opciones de mate y pues estarían algo mejor en la posición antes de esta captura que no sería posible, ¿no? Volvemos a la partida en la que se lleva la dama completamente al otro lado del tablero, dama H3 y tras estas jugadas caballo F4. Hay ataque sobre la dama, se ha abierto la diagonal a un alfil que está indefenso y tras caballo por F4, alfil por E4, por lo tanto siguen con el mismo material, dos piezas menores, quizás la diferencia es esta pareja de alfiles y en cuanto a peones pues hay igualdad teniendo en cuenta que las blancas cuentan con este peón aislado. Tras estos movimientos, caballo H5, alfil F5 tocando la dama y se defiende Yobaba jugando G4. La partida continúa con alfil C2, ataque sobre la torre que como vemos pues quizás podría caer por parte de los alfiles, pero aquí Yobaba decide entregar la calidad y todo empieza a coger un sentido un poco loco en la posición. Se entrega la calidad, alfil por D1 y tras torre por D1, manteniendo la defensa del peón, se juega alfil D6. Quizás ahora las piezas negras, contando con esa calidad de más, pues la idea es simplificar un poquito la posición. El alfil se retira a D2, mirando con un ojo al punto de H6, pero realmente la defensa quizás es buena por parte de las negras. De momento el rey se retira de la columna H y para hacer efectivo o entrar un poquito más en acción, pues Yobaba decide sacrificar una pieza entera en G7, caballo por G7, rey por G7 y tras esta captura entra la dama gracias al alfil en H6 y el rey se retira a G8. El tema es que en esta posición, pues directamente las piezas negras cuentan con torre de más y a cambio hay dos peones por parte de las blancas. El rey sí que es verdad que está pues prácticamente sin movimientos,
pero vamos a ver cómo continúa la partida y si es efectivo este ataque que está realizando Yobaba. Torre E1 y torre E8. Este movimiento, por un lado, pues está liberando la casilla de F8 para atacar la dama, y en caso de que se jugase alfil G5, como pasa en la partida, como atacando a la dama de Guques, él juega alfil F8. Por lo tanto, en caso de que haya cambio de damas, la partida es favorable para las negras. Esto no lo puede hacer, se juega dama H4 manteniendo el ataque a la dama, y tras estos movimientos simplemente alfil E7, ¿no? Está defendido el alfil hasta en 2 ocasiones, torre E5 y tras estas jugadas alfil por G5, eliminando más material. Este movimiento con la torre permite no capturar con la dama sino con la torre, dando un jaque, y tras retirarse el rey a F8 la partida continúa con D5. Tiene que buscar o seguir, bueno, pues revolviendo un poquito en la posición, ya que, bueno, pues cuentan con torre de menos, aunque es verdad que las piezas negras, como vemos, están bastante pasivas, y esta torre de A8 que de momento no está jugando en la posición. Aquí quizás, si pensamos por parte de las blancas en dar un jaque, simplemente el rey escapa a E7 y, bueno, pues siguen estando regular, ¿no?, las piezas blancas. Como decimos, se abre la posición, o intentar abrir la posición, se juega D5, el rey ya se retira a E7, aún habiendo algún tipo de descubierta, que realmente Guques pues está haciendo una defensa excelente. Torre G7 con jaque a la descubierta, como decimos, rey D7, y aunque cae el peón de F7, rey D8. Nuevamente todas las piezas en la primera fila, y aquí tras estas jugadas la partida continúa con dama G3. Por lo tanto, con intenciones de entrar en el punto de C7, de momento la dama defiende la posición, y en esta posición solo hay un movimiento que mantiene la ventaja para las piezas negras, siendo torre 7. Es verdad que hay algún movimiento en el que, si juegan las piezas negras E5, pues mantendrían las tablas, pero tienen que tener cuidado, ya que si, por ejemplo, haciendo un movimiento aleatorio jugando torre B8, dama C3 jaque es definitivo, el rey no tiene escape, y tras dama C7, dama por C7 es mate. Por lo tanto, había que tener cuidado todavía en la posición. Guques juega el mejor movimiento, torre 7, no solamente bloqueando la torre, sino que tras dama C3, como se juega en la partida, torre C7, defendiendo y atacando a su vez a la dama. Vienen varios cambios, torre por C7, dama por, y tras jugar D por E6 se cambian damas, y aunque parece que la partida está perdida, pues como vemos hay 4 peones pasados comunicados en el flanco de rey, y vamos a ver si las blancas llegan a la coronación. Es bastante complicado, ya que tras rey D8 pues la partida continúa con F4, rey E7 tocando al peón, F5 para defenderlo, pero ya la torre se retira, o bueno, se activa, mejor dicho, en C8. Tras estos movimientos, Yobaba juega rey G2, torre por C3, y tras H4, B5 por parte de las negras, que además, como vemos, y teniendo la torre a su favor, pues tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama, aunque vamos a ver una posibilidad en el que las negras podrían perder la partida. De momento, tras estos movimientos, se juega H5, B4, H6, rey F6, bloqueando y quizás también poniendo un ojo en ese peón bastante pasado de H, y aquí Yobaba juega H7. Hay un movimiento en el que es perdedor, en el caso de que Guques o las piezas negras jugasen rey G7, no pasa en la partida, pero aquí las blancas tendrían este movimiento fantástico que es F6 jaque. En caso de capturar, para eliminar finalmente el peón, ya que, como vemos, pues este rey bueno, pues podría venir sino F8, H8, pero estos dos peones pues serían bastante fuertes. El tema es que tras esta jugada hay E7, buscando la coronación, se puede defender por la parte de atrás jugando torre 3, pero ya con F7, bueno, pues las blancas han ganado la partida. Si se captura en E7, F8 coronando y ganando, y en caso de acercar el rey, pues se corona en F8 dando un jaque y ganando nuevamente la partida. Por lo tanto, a estos movimientos no se hace rey G7, que es perdedor. Guques juega torre C8 y tras rey F3 hay que acompañar a estos peones que están muy bien frenados por el rey, y ahora la torre ya está en su primera fila,
y ya habrá tiempo de entrar en el flanco de dama, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, Gukes hace un movimiento también extraordinario, que es rey E5 frenando al rey. El rey ya no puede avanzar, al menos por F4, y en caso de hacer este movimiento, pues quizás podría caer el peón de F5 y con ello toda la estructura. De momento a esta jugada, la partida continúa con E7, A5 y tras rey G3, la idea de Yobaba pues es entrar con el rey vía H4, G5. El tema es que ya estos dos peones pues siguen avanzando, se juega A4, rey H4 y a B3 ocurren estos cambios, rey G5 y ya está, digamos, el rey activo, pero B2 en el tablero. Tras estos movimientos, la partida continúa con F6, rey E6, frenando quizás el avance del peón y creando dos peones en la séptima. Tras estas jugadas se juega rey H6. El tema es que si el rey pues viene a G6, vendría la coronación con un jaque. Por lo tanto, tras rey H6, coronación, no obstante, y en esta posición pues las piezas negras ganan la partida. Una partida pues diferente, con mucho riesgo por parte de Yobaba, que finalmente Gukes, si no defendiendo pasivamente, sí que teniendo todas sus piezas en la primera fila, pero jugando muy sólido y bueno, pues ahí se llevó el punto. Un saludo y hablamos. Chao.